Mi nombre es Ángela Yamín Pérez Perdomo, primer semestre de Trabajo Social. Me encuentro en una de las calles de Ibagué, mi querido Ibagué, soy de Ibagué y tengo el privilegio de estudiar en la Uniclaretiana de Neiva. En este momento se plantea un tema que todos lo vivimos en nuestra cotidianidad, que es la pobreza. 130 millones de habitantes en la región les afecta la pobreza crónica. En este duro panorama destaca Colombia, en los lugares donde existe una carencia de bienes básicos como pueden ser el agua potable o una red de alcantarillado, por poner solamente dos ejemplos, se asientan los males sociales. Según el informe, 1 de cada 3 pobres colombianos viven en la pobreza crónica. De esta dura realidad hablamos hoy en Portada. En los últimos años, América Latina ha experimentado un notable empuje de muchas de sus economías. Más de 70 millones de personas dejaron la pobreza en la pasada década. En el caso concreto de Colombia, según cifras oficiales, el país registra tasas de crecimiento 4 veces superiores a cualquiera de los 34 Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, conocida como el Club de los Países Ricos. Sin embargo, son muchos los que se han quedado sin probar las mieles de ese éxito. Como si para ellos nada esperanzador hubiese pasado, sobreviven en un mundo similar o peor al de antes, con la certeza de que sus hijos y sus nietos quizá nunca disfrutarán de las mínimas condiciones necesarias para cualquier ser humano. Yo creo que Colombia viene haciendo un esfuerzo bastante grande en cuanto a reducción de la pobreza, ¿no? En los últimos 10 años ha bajado en 5 millones, casi 6 millones de personas el número de pobres, que son 17 puntos porcentuales. Sin embargo, cuando uno ve las estadísticas en comparativa con el resto de países de América Latina, se da cuenta que la pobreza extrema en el resto de América Latina bajó 11 puntos y en Colombia solamente bajó 8. Entonces, sí se invierte, pero no se invierte lo necesario todavía para reducir los niveles de pobreza. Cuando hay un análisis territorial, que esa es una perspectiva muy importante para pensar la equidad, es pensar la pobreza y la desigualdad desde los territorios. Ahí las cosas cambian. Entonces, cuando usted mismo en Antioquia se va al Bajo Cauca antioqueño, se va al Urabá, se va a algunos municipios de Occidente, al Magdalena Medio, y usted lo que va a ver es una gran diferencia. Parece que hay dos Antioquias, como pareciese que hay dos Colombias. Una Colombia integrada, que digamos ahí hay una reflexión histórica, donde está integrada, donde están todos los servicios básicos para la satisfacción del ejercicio de la ciudadanía, de los derechos, pero otra Colombia distinta donde las necesidades básicas, donde las preguntas por la vida, como en La Guajira, la vida de los niños con un año antes de nacer, es una pregunta todavía de Estado. Es decir, ¿cómo hacemos para que los niños en La Guajira no se mueran de sed y hambre? Esas preguntas de un país de renta media alta, como la quiere ver el gobierno o lo quiere poner el gobierno nacional, no deberían estar, y pasa. Claro que hay pobres en Colombia, y hay muchos pobres en Colombia. Lo primero que es importante decir es que la pobreza, o por lo menos el combate contra la pobreza, no es parte de la agenda política del actual gobierno. Tampoco conviene decir que Colombia ha sido un país que ha avanzado significativamente en la lucha contra la pobreza, cuando estudios como el del Banco Mundial, del que estamos hablando, demuestran lo contrario, que la pobreza crónica ha aumentado y que los pobres en las ciudades, en las urbes, lo ha hecho de manera semejante. No es bueno, por lo tanto, entonces, que se hable excesivamente de un tema, descuidando un tema fundamental como el de la pobreza y el del desarrollo humano integral. El promedio del crecimiento del Producto Interior Bruto de Colombia ha venido superando en un punto porcentual la media regional, con 3,3% entre 2002 y 2013. El aumento de las transferencias monetarias condicionadas, entre otros factores, ha tenido que ver con la reducción de los niveles de pobreza, que pasó de ser la mitad de la población en 2002 al 28% al cierre de 2014.
Detrás de este vigoroso panorama de cifras hay muchas interrogantes. Desde el partido al que yo pertenezco, Centro Democrático, creemos que la lucha contra la pobreza no debe hacerse exclusivamente desde los programas de bienestar, desde los programas sociales. La lucha contra la pobreza debe hacerse para realmente que sea efectiva una mezcla entre el programa social con el incentivo a la empresa privada para que contrate, para que se asiente en los lugares más pobres del país, para que pueda contratar y para que eso le pueda dar desarrollo a la ciudadanía. Si se lucha exclusivamente contra la pobreza desde el programa social, es incompleta la lucha. El Estado sí tiene que hacer una inversión como responsable de los recursos para que la sociedad también salga de esa pobreza, para que esas capas de la sociedad más vulnerables puedan salir de la pobreza. Y eso no se está haciendo. O sea, va en contravía de lo que realmente es una lucha contra la pobreza. El Estado es el primero que tiene que llevar la bandera de la lucha contra la pobreza. De puertas adentro son muchas las disparidades y diferencias en términos de pobreza y oportunidades. Mientras en Chocó 63 de cada 100 personas son pobres, en Antioquia 25 de cada 100 está en esta condición. Igual sucede con la distribución del ingreso. En Chocó se concentra la mayor inequidad en la asignación de los recursos. También son críticos los casos de Cauca, La Guajira, Córdoba y Magdalena, donde más de la mitad de la población es pobre. Ciudades como Medellín, ciudades como Bogotá, que son ciudades con dinero, con administraciones que tienen buen presupuesto, que tienen programas sociales robustos, se vuelven atractivas para el ciudadano del campo, que ve en las ciudades una oportunidad no únicamente para trabajar, sino vuelvo al argumento anterior, para ser sostenidos o para beneficiarse del estado de bienestar, por así llamarlo, del programa social educativo, del programa social del agua, del programa social de microempresa. Y por lo tanto ven en esto una opción de vida, una opción de desarrollo. Las grandes ciudades lo único que están haciendo es atrayendo, siendo una especie de imán de pobreza, pues se va a perpetuar aquí. Si la zona rural, estoy hablando de la zona rural, que es precisamente donde necesitamos abastecernos, donde podríamos generar una sostenibilidad, lo que llamaríamos una soberanía alimentaria, se está destruyendo por esa explotación intensiva de recursos, pues ahí el tema de la pobreza tiene grandes dificultades. Entonces, esa concentración en ese modelo de desarrollo no genera suficiente empleo, genera empobrecimiento social y cultural en las comunidades donde está, porque está asociada también a una cultura de la minería. Esto es muy importante en términos socioculturales, es que es la cultura de la inmediatez. El minero tiene otro tiempo distinto. Cauca, Chocó, La Guajira, el Magdalena, son regiones del país que, sobre todo porque son regiones del país que tienen menos infraestructura, tienen menos carreteras, menos distribución de la tierra también. Digamos que la concentración de la tierra es uno de los grandes problemas también que tiene el país durante los últimos 10 o 15 años, con todo el problema paramilitar, la guerra paramilitar que se dio en Colombia. Se usurparon 6 millones de hectáreas de terreno y eran las mejores áreas productivas del país. Entonces, como te decía antes, esos desposeídos, esos campesinos que perdieron su tierra, se han ido a esos pueblos a mendigar, a esas ciudades o a esos núcleos urbanos a mendigar, porque no tienen otra salida y están desposeídos de su tierra. Entonces no tienen tampoco cómo ganarse el sustento. Y es sobre todo en estas zonas donde se ha dado una mayor intensidad del conflicto. Hay múltiples factores y otro de esos que en términos de lo que llamamos la movilidad por pobreza, lo que hay que asociar en este país en guerra, que eso es una cosa también muy importante para tener en cuenta, es que no solamente es ese nivel de un modelo de desarrollo excluyente, devastador de la naturaleza, es además una asociación con grupos armados que desplazan efectivamente. Y otra cosa muy importante es que el papel de los megaproyectos en los procesos de desplazamiento de las comunidades. ¿Qué está pasando con la construcción de hidroeléctricas? ¿Qué está pasando con la construcción de grandes carreteras? Todos estos procesos generan una expulsión de población y la población no tiene más remedio que llegar a cascos urbanos más o menos intermedios o llegar, en este caso, a las ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, y ahí generar un asunto de cinturones de miseria, de pobreza muy complejo.
El informe del Banco Mundial, titulado Los olvidados, la pobreza crónica en América Latina y el Caribe, ofrece además otra perspectiva. Entre los factores que empujan a la pobreza crónica está el entorno donde se desarrolla una persona, porque sus aspiraciones y estado mental pueden ser una barrera para su evolución. Hay factores multidimensionales que se llaman, ahora los utilizan así para medir la pobreza, que dicen que la pobreza se reproduce, ¿no? Si tú eres pobre, si tus padres no han tenido educación y tú tampoco la has tenido. Políticas diferenciadas para la inclusión social. Es la política del género para las mujeres. Son las que están encargadas a que el gobierno las quiere ingresar a la parte laboral. Las víctimas del conflicto armado y las políticas sociales. En general, hechos que afectan a la población civil como el secuestro, homicidio, despojo, accidentes por minas, antipersonas, actos terroristas, desplazamiento forzado, entre otros, impactan en la materialización real de derechos básicos como educación social, mortalidad infantil, trabajo, vivienda, alimentación, etc. Muchas gracias.